Muchas bendiciones para todos los hermanos. Estaremos presentando hoy el módulo número 4 para la certificación en consejería cristiana. Hablaremos hoy de lo que es la pertinencia de la consejería cristiana. Hemos hablado inicialmente en la introducción de algo general, ¿verdad?, de lo que es la consejería cristiana. Estuvimos viendo en el módulo 1 los temperamentos. ¿Qué importancia tiene el uno capturar de manera básica los temperamentos y lograr armonizar esos temperamentos para lograr que la persona desarrolle su potencial? El módulo 3 estuvimos hablando de lo que es intervención en crisis, y hoy pertinencia de la consejería. Tenemos que entender lo siguiente. Alguien puede hacer la pregunta: ¿quién nos autoriza a dar un consejo bíblico? ¿Dónde está la ley? Claro, no hay una certificación dada por el Estado, pero la Biblia nos autoriza. Inclusive, cada vez que, por ejemplo, alguien nos llama y nosotros le citamos, por ejemplo, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, nosotros estamos practicando consejería bíblica para apoyar a esa persona, para que pueda enfrentar situaciones. Así que vamos a ver la pertinencia de la consejería cristiana. Partiendo de Juan capítulo 3 versículo 2, llegamos a este principio. La salud física y la salud mental son inseparables. No hay salud sin salud mental. Obviamente, y aquí le añadimos lo espiritual, somos seres tripartitos, tenemos espíritu, alma y cuerpo, como lo ilustramos en el primer módulo. Y si el área física está afectada, puede afectar o influenciar el área emocional y el área espiritual. Y también, si el área emocional está afectada, puede afectar el área espiritual o el área física. Y aunque son tres áreas diferentes, cada una tiene una influencia sobre la otra. Aunque no necesariamente el que esté enfermo espiritual puede estar enfermo físico, pero hay una estrecha relación. Una cosa puede llevar a la otra. Y aquí se hace la siguiente pregunta: ¿qué es aprender a aprender? Parece una redundancia, pero nosotros como consejeros cristianos tenemos que saber muy bien que el proceso de consejería cristiana tiene que ver más bien enseñar a pensar, enseñar a utilizar los principios bíblicos. Cambio de conducta que se produce como resultado de la práctica, tener conciencia de cómo uno aprende, dotar al individuo de herramientas para aprender. Aprendemos con la ayuda de los demás, y también parte de nuestra tarea, miren este principio final, es hacer discípulos. Cómo en ese proceso de consejería cristiana logramos hacer Titos y Timoteos, que son personas que van creciendo espiritualmente. Quiere decir que para nosotros poder darle herramientas en el proceso de consejería cristiana, tenemos que tener herramientas bíblicas, esas bases, para poder dárselas a las personas. También tenemos que entender, estamos hablando de pertinencia en la consejería cristiana. Este módulo, al igual que la certificación completa, ¿verdad?, es tan solo un mapa. Note lo siguiente: un mapa. No confundir el mapa con territorios. Un mapa es una guía. Una guía. Cuando usted mira un mapa, por ejemplo, de nuestro país, los que nos ven en otros países, cuando usted mira cualquier mapa, aquí en Puerto Rico, estamos en el sur. Usted mira un mapa, le pone el dedo a otra ciudad, posiblemente en el norte. El hecho de que visualizó y encontró en el mapa el norte no significa que está en el norte. O sea, el mapa le da la guía cómo llegar al norte, pero si uno no emprende el viaje, no llegará al norte. Podemos tener el mapa, podemos tener cualquier método que nos guíe, GPS, cualquier método que nos guíe digitalmente, pero si no partimos, de nada nos funciona el mapa. La consejería cristiana es un mapa que le estamos ayudando a la persona, pero la persona tiene que emprender el viaje.
no podemos lograr mucho si la persona no emprende el viaje. No podemos lograr mucho si la persona no decide emprender el viaje. También tenemos que entender que la consejería cristiana es una herramienta auxiliar, y ya mismo vamos a explicar eso. ¿Okay? Nos ayuda a identificar las muchas causas que contribuyen en nuestra conducta. Reiteramos, la consejería cristiana son mapas, no territorios. Y miren la clave aquí de la consejería cristiana, y esto se va a enfatizar una y otra vez. La Biblia es la llave maestra. El día que quitemos la Biblia de nuestro proceso de intervención, ya deja de ser consejería bíblica cristiana. Evitar el error lógico de tomar la parte por el todo, eso significa, tengo que ver el mapa completo. Si veo el mapa completo, tengo la ruta trazada adecuada. Si lo segmento, posiblemente, y hago como un rompecabezas, posiblemente no llegue al propósito final. Y nota que interesante, y aquí somos también bien explícitos, ¿verdad? No menospreciamos ninguna ciencia o práctica o profesión que guarda relación con la conducta humana, pero nota lo siguiente: solamente hay una autoridad en lo que se llama fe. Y aquí, miren lo que afirmamos: la Biblia la vemos como la ciencia señora, y todas las demás ciencias son siervas y están al servicio de lo que la Biblia enseña y no viceversa. ¿Por qué quise incluir esa frase? Precisamente hoy en día se quiere ver todo lo contrario. Se está promoviendo de que la Biblia es una herramienta nada más, pero que no es útil para los efectos de establecer leyes y de establecer moral y de establecer familia, que ya la Biblia prácticamente está pasada de moda y que puede ser como un libro de referencia para algunas cosas, pero nosotros lo vemos diferente. La Biblia es la base, todo lo demás tiene que sujetarse a la Biblia, palabra de Dios. Salirse de ese esquema es un riesgo muy grande. Y le doy algunos ejemplos y así por encima, ¿verdad? Cuando lo vemos a nivel general, los mapas no son el territorio, y cuando uno lo analiza en el contexto exclusivo y en el micro donde uno está, comparando el macro, nota lo siguiente, un ejemplo: la Tierra está quieta y sin embargo gira a una velocidad increíble. O sea, percibimos que la Tierra está quieta, eso es lo que percibimos, pero la realidad es que ahora mismo, miren, por lo menos la velocidad que se está moviendo. Pero ¿por qué lo vemos así? Porque estamos mirando solamente desde el micro, o sea, desde aquí, pero se está moviendo. Tenemos la sensación de que es plana, porque cuando usted se para a la orilla allí del océano, mira hacia allá, va a ver todo así, derechito, planito, planito. Porque estamos mirándolo desde el micro, parte del territorio. El sol nos parece girar alrededor de la Tierra. O sea, uno dice, ¿por dónde sale el sol? Normalmente pensamos, sale por el este. ¿Por dónde se guarda el sol? Por el oeste. Y normalmente lo decimos, pero ¿cuál es la realidad? La verdad es que ¿quién se está moviendo? La Tierra, pero lo que estamos viendo es mirándolo desde el micro. Si tuviésemos la capacidad de traer a este tamaño todo el universo, estaríamos viendo cómo se mueve todo, y sería muy diferente la percepción a lo que tenemos hoy. Y ahí, miren este pensamiento: un error no se convierte en verdad por el hecho de que todo el mundo cree en él. Oye, eso ahora mismo, el tiempo que estamos viviendo, eso tiene una pertinencia. ¿Por qué? El hecho de que se aprueben leyes y el hecho de que la sociedad y la cultura apruebe algo no significa de que sea verdad. Inclusive, en una gran actividad, un gran teólogo, yo estaba allí con él, y este hombre en una actividad grande dijo unas palabras y dijo:
no siempre la mayoría tiene la razón. No siempre la mayoría tiene la razón, porque la mayoría puede ser manipulada para que tenga la votación así, la votación de esta forma, puede haber mucha influencia. Por lo tanto, un error no se convierte en verdad por el hecho de que todo el mundo crea en él. Pastor, Amén. en nuestro caso, el gobernador es el que hace la afirmación en cuanto a los cristianos de que la mayoría, ¿verdad?, no tiene siempre la razón, refiriéndose a los cristianos. Pero referente a esa cita que usted hace, yo compartí con mis compañeros de trabajo y les decía, bueno, sucede que ahora a alguien se le puede decir que la luna es de queso y se come con galletas. Y todo el mundo lo tiene que creer porque esa persona lo dice. Entonces yo le digo, ven acá, tú te mandaste en una nave espacial, fuiste a la luna, la probaste, le arrancaste un canto, te la comiste, te supo a queso. No, es que porque yo lo pienso. Y estas son las corrientes ideológicas. Sí. Porque alguien lo piensa, lo establece así. Y lo presenta filosóficamente y suena, ese tipo dijo algo nuevo. Miren, hermanos, estamos como los gnósticos. Los gnósticos que aceptaban todo, aunque fuera falso, sonaba bien, bien filosófico. Así que prácticamente cuando el planteamiento y la propuesta está bien hecha, aunque sea un grave error, se acepta para estar ahí, hermanos. Así que noten lo siguiente: los países que han estado muy abiertos precisamente a temas de moral, etcétera, abiertos en el sentido del liberal, ya muchos de ellos tienen hasta el bestialismo como una conducta aprobada. Tiene la pedofilia como una conducta aprobada. ¿Por qué? Porque se va condicionando la mente de las personas. Y tal vez nosotros seamos bastante recios y no aceptemos eso. Pero hay dos muchachitos que van subiendo y lo están viendo como algo normal. Y de aquí a 20, 25, 30 años, Dios quiera que no, puede ser que se esté aprobando culturalmente la pedofilia, el bestialismo y cuántas cosas, o sea, cuántas cosas que se dan, pero un error no se convierte en verdad por el hecho de que todo el mundo crea en él. Ahora, ¿por qué tiene pertinencia la consejería cristiana? Estos datos obviamente no están actualizados, pero nos dan a nosotros una idea. La Organización Mundial de la Salud nos dice que aproximadamente 450 millones de personas a nivel mundial están afectados con problemas de salud mental. Y eso es mucha gente. 450 millones. 833 mil personas se suicidan cada año a nivel mundial. Y esto hay que ponerlo entre comillas, porque usted sabe que normalmente los países tienden a manejar mucho las estadísticas, y hay suicidios que se manejan como si fuesen accidentes, como si fuesen cualquier otra cosa, ¿verdad? Para que no se vea como un suicidio. Pero por lo menos las estadísticas explícitas dicen 873 mil personas se suicidan cada año. Y así. Y miren esto, el 70% de la población mundial dispone de menos de un psiquiatra para cada 100,000 personas. O sea, por lo menos en nuestro país hay bastante, ¿verdad? Usted sabe que hay algunos especialistas que usted hace cita y lo más pronto es 6 meses. Pero imagínense ustedes, un psiquiatra para 100,000 personas en promedio a nivel mundial. ¿Hace falta entonces consejería cristiana? ¿Hace falta gente que esté dispuesta a ayudar y darle la mano a alguien? Tenemos que entender y ver la pertinencia. Todavía hay muchos oprimidos por el pecado. Y les planteo esto basado en Lucas, capítulo 4, versículos 18 y 19. Por lo siguiente: los efectos del pecado todavía están. Y prácticamente lo que sucede en cierta medida son efectos del pecado. Ahora, miren ustedes, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Note, nosotros somos también embajadores. Esta tarea también nos la da a nosotros. A pregonar libertad a los cautivos, a poner en libertad a los oprimidos. Así que note usted los principios: sanar a los quebrantados de corazón, libertad a los cautivos, libertad a los oprimidos.
Todo esto tiene que ver, hermano, con salud mental, situaciones emocionales. Triste y lamentablemente, gran parte de la gente, hermanos, yo le diría, más de un 50% de las personas que le acompañan a la iglesia, a usted, y adoran a Dios junto a usted de la iglesia, más del 50% necesitan consejería cristiana intensiva. Más del 50%. Note eso, más del 50%. Claro, lo único que no lo vemos como una necesidad. Y a veces uno se cuida mucho, pero yo le pregunto, cuando se hace un llamado para la oración, casi siempre se hace para una oración para salud física, en términos, ¿verdad?, del ser humano, salud física. Muy pocas veces, y creo que no sonaría bien, hacer un llamado, por favor, pasen aquí los que tienen problemas de salud mental. O sea, yo creo que sería inoportuno, ¿verdad?, ese llamado. Ahora, si es por salud física, porque le damos mucho énfasis a la salud física, pero yo creo que hay más necesidad en el área de salud emocional, y allí es donde nosotros como consejeros cristianos tenemos unas herramientas bíblicas para ayudar a esas personas. Características de consejero, yo las voy a pasar por encimita, ¿verdad? Comprensión. ¿Qué significa comprensión? Aquí está el término, no ser apático, ¿verdad?, sino más bien tratar de empatizar, ser empático. Ver las cosas desde el punto de vista del aconsejado. ¿Y por qué eso es importante, hermanos? Normalmente uno ve las cosas desde acá, y como yo ahora estoy bien, no veo la crisis que está pasando esa persona. Pero si hago un poco de esfuerzo y me ubico allí en los zapatos de esa persona y trato de entender lo que está pasando, creo que puedo ser más sensible y ayudarlo de forma más efectiva. Aceptación. Que la persona entienda que yo tengo un genuino interés en ayudarle, que tengo realmente la verdadera intención en darle la mano. Distancia social, y mire cómo lo vamos a interpretar. Yo tengo que entender, y esto es muy amplio, desde los niveles sociales, etcétera, pero que yo estoy en un punto y tengo que saber establecer la diferencia de ese punto. Yo estoy aquí, este soy yo como consejero, y eso se da mucho en familia. Por ejemplo, no es muy recomendable que un consejero cristiano atienda en su oficina o en su escritorio a un familiar que necesite consejería cristiana. ¿Por qué? Porque no se va a ver en ese momento la diferencia de uno y de otro. No se vea de forma despectiva la expresión distancia social, sino que se debe ver de esta manera. Cuando me siento a escucharte, tenemos que dejar bien claro qué sombrero tú me estás viendo. Si el de amigo, si el de pastor, si el de capellán o el de consejero cristiano, porque eso va a determinar ¿verdad?, los próximos pasos a seguir. Por lo tanto, hay muchas amistades que buscan apoyo en uno, y no es que uno sea tan y tan formal, pero hay un momento en que uno tiene que, bueno, te voy a ayudar, claro que sí, pero hay que establecer una línea para uno poder ayudarle eficazmente. Experiencia. Acuérdense, hermano, se supone que mientras más uno practique, uno desarrolla unas técnicas personales también, pero hay que ponerlo en función. Uno tiene que hacerlo, ayudar a la gente. No es que uno va a salir a la calle y le va a decir a todo el mundo, oye, ¿quiere consejería? ¿Quiere consejería cristiana? Sino que la gente, cuando venga, uno pueda ayudarlo. No lo ve como un experimento, pero sí, yo voy a tener una experiencia, y cuántos errores uno comete en el proceso, que luego con otra persona uno se va a cuidar, y así sucesivamente. Lamentablemente no siempre la experiencia se adquiere destrezas
y precaución. Muchas veces la experiencia lo que da es una falsa confianza. Y la persona dice, es que ya yo llevo 12 años, 15 años haciendo esto, imagínate, de lejos vi la gente y tan solo con hablarle lo transformo. Falsa confianza. Cada caso es particular. Miren esto que interesante. ¿Quiénes vienen a vernos o quiénes van a pedir apoyo y consejería cristiana? Inconversos no convencidos. Le podemos poner entre comillas agnósticos o casi ateos, pero tienen también necesidad. Gente que no le importa la iglesia para nada, no le importa a Dios para nada, no son seres humanos. Segundo, inconversos convencidos. Aquella gente que no le sirve a Dios, pero si tienen que cantar un corito, si tienen que orar por él, amén, vienen a buscar la ayuda. Pero mayormente estos tres. Cristianos nominales. ¿Qué significa cristianos nominales? Yo tengo mucha gente que dice que yo soy su pastor. No van a ninguna iglesia. A ninguna iglesia. Y a muchos de ellos, yo les pregunto, muchachos, algunos de ellos llevan 12 años sin ir a ninguna iglesia. Pero son cristianos. Y dicen que yo soy su pastor. Pero llevan 12 años sin ir. Esos son cristianos nominales. Que usted los ve y de vez en cuando dicen gloria a Dios, cantan todos los coritos, los himnos, pero no tienen un compromiso, nominales. Y si usted le pregunta, a lo mejor le dice, bueno, yo voy a tal iglesia, yo pertenezco a tal organización. Pero si usted le dice, ¿y cuándo fue la última vez que fuiste a la iglesia? Pues hace como 4 meses, 5 meses. Pero esa gente también tiene necesidad. Creyentes inmaduros. Yo creo que aquí es donde está mayormente. Creyentes inmaduros. Hermanos, que uno trata de llevarlos a una experiencia, trata de llevarlos y vuelve con lo mismo, y vuelve con lo mismo. Hermanos, pero el consejero cristiano no se debe cansar, porque precisamente para los efectos uno lo ve como inmaduro, pero esa persona está haciendo un esfuerzo dentro de sus posibilidades. Algo le pasa que el enemigo atrofia su mente, le da espacio, usted lo coge en un proceso, hermanos, y lloran, y allí hay una administración y obra el Espíritu Santo, pero sale de la iglesia o sale de la oficina, vaya a prender el televisor y ve lo que no tiene que ver, prende el internet y ve lo que no tiene que ver, y la próxima semana vuelve con lo mismo. Entonces uno tiene que recibirlo también, o sea, aunque sea todas las semanas. En una ocasión alguien salía de la iglesia, esto fue prácticamente al principio del ministerio, y se reconciliaba y se administraba y se atendía en consejería, amén, pero volvía al centro espiritista esa semana, y todas las semanas había que reprenderle demonios, todas las semanas. Usted se imagina, creyentes inmaduros, pero uno no va a decir, bueno, cuando tú dejes de ir allá, que realmente a veces es lo que uno piensa. Hermanos, por esa gente uno lo va a tener que recibir periódicamente, y uno no se puede cansar. Pastor, yo creo Amén. que lo que ocasiona eso es que las personas no tengan ese contacto íntimo y esa relación con Dios en su vida diaria, Sí. sino que su relación con Dios se basa simplemente en el culto, en la congregación, ¿verdad? En la reunión que asisten una vez a la semana, y después el resto de la semana yo no sé de Dios, yo sé de mis asuntos personales. Y es curioso, ¿no? Cuando uno le pregunta a una persona que está enfrentando una situación en que la misma persona expresa, yo llevo tantos años en la iglesia y yo me siento igual. Y cuando uno le pregunta, ¿qué contacto hay tuyo con la palabra diaria? No, ¿verdad? No le salen las palabras, ¿verdad? Pues entonces no hay una relación con Dios de conocerlo íntimamente. Yo escuchaba hoy una entrevista que se le hacía a una cantante que próximamente tiene un concierto, ¿verdad? Bien conocida, y ella le preguntaban cuál era el éxito realmente, y decía, para mí éxito es mi vida íntima que yo tengo con Dios. Si yo amo más esa vida que tengo en privacidad con mi Dios, que esos minutos en público donde la gente está conmigo y me apoya y está conmigo adorando al Señor, eso para mí es éxito, porque mi vida, mi relación con Dios es mayor de lo que yo hago para Dios. Claro que sí. Y uno quisiera, miren hermanos, yo creo que, no la ilusión, yo creo que el deseo de todo pastor y todo líder
en que cada miembro sea un miembro que tenga una intimidad con Dios y un miembro maduro. ¿Cuántas veces uno se encuentra con gente que uno quisiera que tuvieran, ¿verdad? Pero uno como consejero tiene que trabajar con todos. A veces hay un proceso de confrontación donde uno lo lleva a confrontar con esa realidad, pero vuelven a lo mismo. Entonces uno tiene que tomar la postura. Wow, yo te diría, si uno logra que la gente tenga intimidad con Dios, esto yo lo reitero una y otra vez, yo creo que un porcentaje muy alto de la consejería estaría ya dado. Si uno lograra que la gente tuviese tan solo un proceso de adoración real, genuino. Así que vienen inconversos no convencidos, inconversos convencidos, creyentes nominales, creyentes inmaduros y creyentes maduros. Ahora, pero ¿por qué vienen? Precisamente, ahorita mencioné que todavía están los efectos del pecado. Se resumen precisamente en esto. Todavía tenemos las influencias, los efectos del pecado. Ningún ser humano es tan y tan fuerte como para decir nunca necesito ayuda, porque aún nosotros los consejeros necesitamos ayuda de alguien de vez en cuando, precisamente por los efectos del pecado. ¿Cómo podemos ayudarlos? Oración, meditación, ¿verdad? Motivarlo, esa lectura bíblica. Hermano, a veces las personas creen o tienen la sensación de que uno puede darle una solución mágica y que uno tiene guardadito en una gaveta o en la cartera en una esquina una pastillita especial. Yo no sé, yo no hay farmacéutica, no sé si eso se ha inventado, que pueda curar todas las enfermedades y que la gente entra y sale. Miren, hermanos, no existe esa pastillita, no existe. Y yo le doy una recomendación a ustedes como consejeros cristianos y que a mí me ha funcionado. Si alguien no me acepta en esa primera entrevista, en ese primer diálogo, la Biblia como parte fundamental, hermano, yo no puedo atender a nadie. O sea, no, me siento que no puedo ayudar a nadie, hermano, si no parto de esta premisa. Si alguien no me acepta oración, meditación, lectura y estudios de la Biblia, hermanos, se me hace muy difícil. El método que nosotros hemos establecido, un método psicoespiritual, es un método basado en la Biblia, palabra de Dios. Por lo tanto, si el aconsejado no quiere entrar por ese canal, acá entre nosotros muy poco podemos ayudarle. Muy poco podemos ayudarle. Uno con mucha cortesía, con mucha amabilidad, con mucha gentileza, pero muy poco podemos ayudarle si no partimos de esa premisa. Hablarle, ¿verdad?, de los beneficios de lo que es esa intervención centrada en Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo, y enseñando principios de la Biblia. ¿Ok? Y miren esto, hermanos, casi todos estos principios parten de la premisa de lo que es la pertinencia de la consejería. La consejería cristiana es una herramienta auxiliar de la teología. Y miren esto, hermanos, la Biblia es la llave maestra. Jesús, el gran terapeuta. La iglesia, una comunidad sanadora. La iglesia es un hospital de almas heridas. Por lo tanto, tenemos que verlo de esa forma. ¿Okay? Se resume de esta manera: ninguna herramienta jamás reemplaza la obra redentora de Cristo que nos da la salvación. ¿Por qué enfatizo un momento sobre esto, hermanos? Miren, no es para que se rompan la cabeza, pero muchas actividades son terapéuticamente funcionales. El cuidado que hay que tener nosotros, tenemos que tener, es que si no pasa, no trasciende más allá, créame, hermano, simplemente terminó como algo terapéuticamente funcional. Por ejemplo, muchos conciertos, respeto mucho los conciertos, muchos procesos de adoración, si simplemente se queda como terapéutico, logró un propósito terapéutico y que la gente se sienta bien. O sea, que la gente diga, wow, me siento bien, me siento en las nubes, y le sirvió porque le hacía falta, hermanos. Pero si no trasciende de ese elemento terapéutico,
hermano, nos quedó corta la consejería y la funcionalidad de la iglesia. El día que la iglesia se convierta solamente en un ente terapéutico, hermanos, perdimos parte de la esencia. No deja de ser terapéutico, porque el hecho de llegar a la iglesia, hermanos, y adorar, eso tranquiliza a uno, pero no se puede quedar allí. Tiene que trascender a un compromiso y obviamente hacia la salvación para aquellos que no han sido salvos y a la madurez para nosotros que somos salvos. Amén, hermano. Así que la consejería, partiendo de la premisa bíblica, es una herramienta. No reemplaza la obra de Cristo. Y la meta tiene que ser precisamente en la consejería cristiana, que al final, aunque la gente puede sentirse bien cómodo y tranquilo, que al final, hermano, tenga una relación con Dios. O sea, yo creo que eso debe ser la meta en toda consejería cristiana. Qué interesante cuando uno parte de ese principio bíblico. Aquí también le planteo lo siguiente. Hoy podemos hablar libremente de consejería cristiana. Yo le diría que tan cerca como 10 años atrás, esto lo estamos transmitiendo y están grabando y estoy muy consciente de lo que voy a decir. Por poco soy apedreado y por poco soy crucificado simplemente porque yo pregonaba que teníamos que atender a la gente en consejería cristiana. Hablar de consejería cristiana un tiempo atrás, inclusive recomendarle a alguien un apoyo psicológico 10 años atrás, eso era falta de fe. Y no había, para los efectos, compatibilidad entre la psicología y la fe, entre la consejería cristiana. Eso era diametralmente opuesto. Hoy en día no. Hoy en día hay muchos centros de consejería cristiana, gloria a Dios por eso. Pero tenemos que entender, hermanos, que estamos sufriendo las consecuencias de errores que se cometieron por décadas. Hoy en día atendíamos un área, pero la otra área, hermanos, no se atendía. Primeros auxilios, ¿verdad? Ya hablamos un poquito de lo que es empatía. ¿Okay? Y aquí les traigo algunos conceptos también para que tengan idea. El concepto de logoterapia y algunas escuelas que hemos conocido dentro de las muchas, que usted también puede buscar la información. Freud, la perspectiva, ¿verdad? Dice que al hombre lo mueve la voluntad del placer, y note esto, debía haberlo puesto en rojito. Al hombre lo mueve la voluntad de poder, y Frank, al hombre lo mueve la voluntad de sentido. Note los tres elementos: placer, poder y sentido. Eso en términos normales, como se ve racionalizando desde el punto de vista, ¿verdad?, humano. ¿Cuál es el peligro de esto? Un concepto que se llama hedonismo. Y si hedonismo dice que todo lo que te produce placer, no te encomiendes a nadie. Si te gusta y te produce placer, hazlo, no importa que digan que es bueno o malo. Este es el peligro cuando se va a esa línea. Y aquí al hombre lo mueve la voluntad de poder. Usted sabe que hoy en día no importa, hay pensamientos y personas que no importa el daño que hagan, tienen esa lucha de poder. Especialmente usted mira los políticos y otras personas, comerciantes. Y también Frank, que dice al hombre lo mueve la voluntad de sentido. Y aunque es muy amplio el término, hermanos, dentro de esto podemos incluirle emociones, sentimientos, etc. Pero no necesariamente, hermanos, las emociones, sentidos son la base para uno tomar decisiones. Nosotros tenemos que entender que está la fe, palabra fe, lo que Dios ha dicho, hermanos, es prácticamente lo que nos mueve. Si usted hace una pregunta a las personas: ¿por qué haces lo que haces? ¿Qué es lo que te mueve a hacer lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que te da la motivación para hacer precisamente lo que tú haces? Para recibir precisamente todas estas respuestas. Todas estas las vas a recibir, estimado hermano. Pero sin embargo, el elemento fe en lo que dice la palabra de Dios, esos principios,
debe estar siempre en nosotros. Y aquí está también la percepción del apóstol Pablo. Romanos capítulo 12, versículo 2, habla de renovación. Hermano, la mente, por así decirlo, son como un cuchillo, por así decirlo, o una espada. Tiene que estar continuamente afilándose. El día en que nosotros dejemos de afilar esa espada, vamos a tener problemas, porque requiere todo el tiempo renovación. La forma en que está organizado ese texto, su semántica, la forma en que está estructurado ese texto bíblico, indica de que es continuo. O sea, todo el tiempo tengo que estar renovando mi mente. El día que me detengo, empiezo a envejecer mentalmente. Tengo que seguir todo el tiempo. Pensar, sentir y actuar. Quiero leerlo textualmente. La psicoterapia cognitiva es cuando un consejero cristiano habla con usted acerca de sus pensamientos negativos dañinos y le ayuda a reemplazarlos por pensamientos positivos, utilizando los principios establecidos en la Biblia. Y para ser sencillo, hermanos, personas que llegan y sencillamente su estructura mental y ese mapa mental que tiene pensamientos negativos, ¿cómo uno ir cambiando esos pensamientos por pensamientos positivos, palabra de Dios? Y ahí es donde está la tarea de nosotros, escuchar esos pensamientos negativos, escucharlos, porque es un medio en que los está sacando la persona, o una forma en que los está sacando, pero nosotros somos los agentes de cambio en el nombre del Señor, y vamos a estar inyectando a esa persona esos pensamientos positivos. Cuando hablo de pensamientos positivos, tengo que hacer la gran aclaración: no es el positivismo que hoy en día se mercadea, no es ese positivismo, es sencillamente partiendo de la premisa, de la promesa bíblica, de lo que dice la Biblia, palabra de Dios. Hoy en día se pregona un positivismo de que cambia tu mente, concéntrate en algo y lo vas a adquirir. O sea, y eso no es el positivismo bíblico. Nosotros creemos, aun como Esteban, aunque esté en un momento tan difícil, recibiendo una piedra encima de mí, yo puedo ver la gloria de Dios, y eso se llama éxito también dentro del reino. Éxito es aun cuando estoy siendo apedreado, aun cuando estoy siendo colgado como Pedro con la cabeza hacia abajo. Eso también se llama éxito. Pero el positivismo no lo ve así. El positivismo dice: ¿cómo puede ser que un cristiano sufra? Pare de sufrir. Y ese positivismo lo que hace es un efecto en las emociones de la persona, y ese efecto es pasajero, pero la palabra de Dios transforma el alma, el espíritu, hay un cambio y una transformación, una regeneración, porque la palabra es poder y es vida. Mis palabras son espíritu y mis palabras son vida. Mis palabras es vida. Por eso es importante usar la Biblia, palabra de Dios. Algo tiene la Biblia teológicamente inexplicable. Usted y yo sabemos, pero es difícil explicarlo teológicamente. Bueno, que cuando se usa la Biblia transforma, cambia. Eso no pasa. Yo creo que esas de palabras moda. de Jesús es la contestación a esta pregunta. Sí. Hay espíritu y hay vida en las palabras de Eso Jesús. es efectiva. Amén. Y ya que es al terminar el proceso, empatía, colocarse en el lugar del otro, literalmente ubicarse en su piel, mirar la realidad como el otro la está viendo, sentir lo que sentía, ¿verdad? Son parte del proceso. Y aquí hay un término muy importante: ¿por qué el consejero cristiano tiene que estar bien preparado? Espiritualmente también tiene que estar preparado, porque cuando está recibiendo todas esas situaciones, tragedias, injusticias, se está sobrecargando también, porque es un ser humano, sobrecargando. ¿Y qué pasa si uno no sabe manejar adecuadamente esa sobrecarga? El Salvador va a terminar crucificado. Y la idea no es que haya dos pacientes que necesiten, sino que el consejero pueda ayudar a esa persona. Y hay un proceso que es el famoso rapport, ¿verdad? Que el consejero cristiano recibe, escucha
y va cargando 5 libras, 10 libras del peso de la urgencia de ese aconsejado. Pero al final tiene que buscar la estrategia de decirle, o sea, no verbalizarlo, pero tener la capacidad de devolverle sus problemas, no se lo lleve para casa. Tiene que, en cierto sentido, decir, te lo cargué por 1 hora, pero acuérdate que son tuyos. Yo no puedo irme con eso para casa. O sea, si uno no tiene la habilidad de hacer eso, hermano, se sobrecarga y no puede ser un consejero eficaz. ¿Entendieron eso? Amén. No puede ser un consejero eficaz. Orientar, apoyar, ayudar, informar y tratar. Más de Cristo, menos Prozac. De momento suena como un poquito, pero ustedes me van a entender. Miren, hermanos, nunca se le debe decir a alguien que deje los medicamentos. Ningún medicamento, ninguno. Quien único puede determinar la dosis y cuándo dejarlo es un médico. Uno jamás, hermano, no se le ocurra a ningún consejero decir un acto de fe, bota todo. Eso es un gran problema, una gran dificultad. Jamás. Pero obviamente, cuando digo más de Cristo, menos de Prozac, ¿sabe lo que significa? Hermanos, es muy fácil. Es muy fácil y muy cómodo para uno decir, muchacho, intenta con aquel, ve hasta el médico. Hermano, uno le recomienda hasta, sin saberlo, naturópatas espiritistas a la gente. Porque claro que sí, y a mí me han recomendado naturópatas, y hemos tenido la experiencia que cuando llegamos a un centro espiritista, digo, pero ¿cómo que me vas a recomendar esto a mí, un naturópata que es un espiritista? Hermano, pero lo que quiero decir es que a veces somos muy fáciles darle recomendación a la gente. Tómate un jugo de limón, tómate esto, hermano, y en cierto sentido no está mal, hermano, pero qué bien se vería si el énfasis inicial o el énfasis mayor fuera Cristo. Cristo, estimado hermano, Cristo, palabra de Dios. Yo creo que todo consejero cristiano tiene que buscar el momento para presentar a Cristo. Pastor, es bien importante en ese tema que las personas entiendan, ¿verdad? A veces se ve los problemas estos de, ¿verdad? de depresión, ansiedad, estrés postraumático. Llegan a un punto en ciertas personas que definitivamente necesitan un medicamento de momento. Sí. No quiere decir que la persona se va a quedar en ese medicamento todo el tiempo, de hecho no es recomendable, porque Dios no nos creó para eso. Entonces, pero hay momentos en que el paciente ya está tan descompensado, la persona está tan descompensada, no puede tomar decisiones, no puede distinguir lo que está bien y lo que está mal. En esos momentos, en esa debilidad mental, el enemigo se puede aprovechar. Sí. Entonces, se necesita una intervención a nivel de medicina. Pero en ese proceso, el problema con la medicina tradicional es que los médicos inundan a los pacientes. Yo, ¿verdad?, que trabajo en este campo, inundan a los pacientes con un medicamento para dormir, otro para despertarse, otro para el mediodía, otro para la tarde. Y cuando vienen a ver, han enterado al paciente de una forma que cuando tú lo vienes a ver, no, es otra persona. Y entonces de un problema ahora tiene 3. Sí. Y en qué forma nosotros como consejeros cristianos podemos ir, ¿verdad?, haciendo un acceso a esa persona en forma de consejería que vaya buscando, ¿verdad?, poder ayudarle a encontrar qué es lo que estuvo provocando, porque no siempre las causas son fisiológicas, ¿verdad?, o traumáticas, a veces son causas fisiológicas, una alteración, el problema de tiroides, hormonal, pueden conducir, ¿verdad?, a este tipo de problemas. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ayudar a identificar eso? Con la ayuda del Espíritu Santo, ¿verdad?, también podemos identificar, pero es bien importante que a pesar que la persona esté en medicación, busque consejería, porque si no va a depender de medicamentos toda la vida. No, claro. Pero cuando llega la consejería, uno toma la precaución, ¿verdad?, de que la persona tome medicamentos, y ahí es donde está el consejero cristiano. ¿Cómo apoyarlo? Y acuérdense que tenemos ventaja doble. Podemos aprender unas herramientas, y la ventaja mayor es que tenemos, ¿verdad?, el poder de la palabra, el Espíritu Santo. Y la persona misma va a querer dejarlo. Y el médico tiene que ayudarle en ese proceso, Claro que sí. porque revertirlo de momento puede ser peor. Eso es así. Y es un proceso. Así que recomendar,
estimados hermanos, y ser bien asertivo en esto. Cristo, estimado hermano, no se descarta lo otro porque ya está en el proceso, pero la meta es Cristo. Yo creo que si logramos esa meta, hermano, para nosotros sería una gran satisfacción, obviamente, alcanzar algo para el reino. Este autor comenta lo siguiente: enseñar pastoralmente, fundamentarse en las Escrituras, enseñar bajo la guía del Espíritu Santo y orientar hacia el reino. Eso es lo básico en la consejería cristiana. Reitero, la llave maestra es la palabra de Dios. Toda verdad es verdad de Dios. Y esto lo voy a tocar bien rápido. En el caso de Jethro, usted sabe que Jethro, aún cuando no tenía un conocimiento del Dios que usted y yo le servimos, Jethro le dio un buen consejo a Moisés en un momento dado. Ahora, si eso fue Jethro, darle un buen consejo administrativo, esto es lo siguiente, administrativo, porque nos va a buscar personas también, hermano, en esa área también. Si Jethro dio un buen consejo administrativo, ¿cuánto más nosotros como consejeros cristianos buscamos herramientas, hermanos, para ayudar a la gente? Y allí es donde nosotros tenemos que mantener esa conexión con el Espíritu Santo. Amén. Lo dejamos aquí. Queremos darle las gracias a todos los que nos están viendo y que están escuchando esta grabación. Pueden registrarse en www.consejeriacristiana.net. Estamos a sus órdenes.